Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Sistemas silvopastoriles es la práctica de la integración de árboles, forraje y el pastoreo de animales domesticados de una manera mutuamente beneficiosa, utilizando los principios del pastoreo gestionado, y es una de las tantas formas de agroforestería. Me convierto en respiración, un reflejo de paciencia. Hoy vamos a reflexionar también sobre la ganadería sostenible, un nuevo paradigma en todo el planeta. Y para ello un invitado muy especial, el profesor de la Universidad Nacional, sede Medellín, Luis Alfonso Giraldo. Él estará con nosotros para reflexionar sobre este interesante tema. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan, pues a través de un programa de ganadería sostenible se enseña a los agricultores prácticas silvopastoriles que integran a los árboles, el forraje y el ganado y que les ayudan a adaptarse a los desafíos de un clima cambiante. Quienes hemos disfrutado del campo, de beber esa leche aún calientita, salida de la ubre, pues realmente vemos con buenos ojos el campo, anhelamos esos olores y también todas las cosas y las actividades que se realizan en el campo. Por eso hoy nos acompaña el profesor Luis Alfonso Giraldo. Bienvenido a nuestro oxígeno. Gracias por aceptar la invitación y háblenos un poquitico de usted, profesor, porque para estar tan conectado con estos temas del campo, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cuáles recuerdos tiene de esa maravillosa armonía que hay del ser humano con el campo? Cordial saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación y desde muy pequeño mi familia tuvo una finca aquí en el departamento de Antioquia donde mi padre me llevaba a que le ayudara en la finca a ciertas actividades. Eso pienso yo que es importante porque fue creando como una especie de apego, digámoslo así, hacia las actividades del campo. Posteriormente yo hice mi bachillerato y siempre tuve la inclinación hacia estudiar la biología. Una vez terminé mi bachillerato, yo ingresé a estudiar en la Universidad de Antioquia Zootecnia. Yo me gradué allí y una vez culminé mi carrera, me fui a trabajar en fincas ganaderas, a poner en práctica una gran parte de todo el andamiaje de conocimiento que había adquirido durante esos 5 años de estudio en la Universidad de Antioquia. Estuve entonces manejando fincas ganaderas productoras de carne en la costa norte de Colombia. Allí estuve un buen tiempo, alrededor de unos 3 años, y regresé nuevamente aquí a la ciudad de Medellín, donde tuve la posibilidad de trabajar con la Secretaría de Agricultura de Antioquia. Trabajé allí en un tiempo cual prestaba asistencia técnica a los ganaderos y era una asistencia técnica del Estado, pagada por el Estado me pagaba a mí, el departamento de Antioquia, y era una asistencia técnica gratuita para el productor. Pues, resalto esto porque hoy en día eso prácticamente desapareció. Y en ese entonces tuve mucho contacto con los ganaderos de varias regiones de aquí de Antioquia, como el Urabá, Bajo Cauca, Nordeste de Antioquia, que son zonas eminentemente ganaderas. Estando allí trabajando, tuve también como, yo diría como una visión de el vacío que existía en el campo, en el sector ganadero, respecto a mucha información que tiene que ver con eficiencia de la ganadería. Eso me motivó a la necesidad de seguir estudiando. Y entonces hice un curso de especialización en un centro internacional
que todavía existe, que está aquí en Colombia, que se llama el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que queda en el Valle del Cauca. Allí tuve la oportunidad de interactuar con un centro de investigación reconocido a nivel mundial y prácticamente yo diría que allí nació mi vocación de la investigación, de la transferencia de tecnología, de la atención a los ganaderos, etc. Y entonces hice una especialización relacionada con el manejo de los pastos que alimentan pues a nuestra ganadería. Estando allí, pues terminé mis estudios, regresé a la Secretaría de Agricultura de Antioquia y salió en la Universidad Nacional una convocatoria para un profesor que estuviera interesado en dictar cursos de pregrado y de posgrado en el área de los pastos y forrajes, y entonces ingresé a la universidad y desde eso pues llevo vinculado alrededor ya de como 25 años a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, donde me he movido en los temas que tienen que ver con ganadería, nutrición de rumiantes y posteriormente todo lo que tiene que ver con cambio climático y el silvopastoreo. Estando trabajando en la Universidad Nacional, tuve también la fortuna de obtener una beca de la Unión Europea y estudié en Europa un doctorado, específicamente en el país de Suiza, muy relacionado con este tema de ganadería y cambio climático. Regresé nuevamente aquí a Colombia y estoy dedicado a ese tema y con cosas interesantes y que queremos compartir en este día con usted. Pues interesante, profesor, su vida, y por eso usted hoy es invitado a este programa Nuestro Oxígeno para reflexionar como un conocedor sobre este tema. Hablemos un poco de la ganadería como se practicaba antiguamente. Se cortaban los árboles, solamente la preocupación era los pastos y nada más para el alimento del ganado. Hoy vemos en algunos países que se sigue practicando, digamos, de esa forma, y cuando vienen estas oleadas de calor, son 400 reses que mueren en un solo lugar, prácticamente porque no hay ni siquiera un solo árbol para resguardarse del calor. Hablemos un poco de esta antigua práctica, profesor, y cuál es la práctica que hoy se realiza en la cría de ganado. Sí, señor. Antiguamente se consideraba que habría que desmontar, digámoslo así, las áreas de bosque para darle paso a la ganadería. Y la ganadería pues tiene beneficios nutricionales importantes. Todos sabemos pues que producen carne, que es una fuente de proteína y de minerales muy importante para la alimentación humana, y otro grupo de animales produce leche, también un alimento de alto valor biológico, como una fuente de proteína muy importante para la sobrevivencia de los humanos en general. Entonces los animales bovinos y bufalinos, junto con otros animales, pues nos aportan eh, una fuente de alimento muy importante que es la carne y la leche, que son fuentes de proteína, minerales y vitaminas. Entonces cumplen funciones alimenticias muy importantes. Pero al mismo tiempo, estos animales pues están en un medio ambiente y consumiendo básicamente cierto tipo de alimento que producen nuestras tierras. Antiguamente entonces se consideraba de que, incluso alguna gente todavía hoy en día lo menciona de una manera errada, de que donde puedo tener un árbol puedo tener dos vacas. Es decir, eso estaba justificando la deforestación. Entonces, abriendo el espacio a estos animales, se tumbaban o se deforestaban grandes extensiones. Hoy en día se conoce que los animales, por ser rumiantes, y voy a extenderme un poquitico aquí esto de rumiantes, pienso que a la mayoría nos enseñaron en la escuela que la vaca tiene 4 estómagos, ¿sí? Y nos lo decían panza, bonete, librillo y cuajar. Técnicamente tienen unos nombres pues un poquito más sofisticados, digámoslo, pero en el fondo es lo mismo. Es importante entender esto porque es el animal, los rumiantes, que rumian. Rumian significa que una vez el animal come ese pasto, esa fibra, él lo devuelve
a la boca y lo remastica. Y en ese proceso de remasticar, extrae nutrientes y le aporta saliva para que al interior de la panza o del rumen, que es el nombre técnico de esa panza, una población que hay allí de pequeños microorganismos, básicamente bacterias, que viven allí dentro de ese compartimento en ausencia de oxígeno, hacen un proceso químico de degradar esa fibra de ese pasto. Entonces, es transformar un alimento de bajo valor biológico, entendiendo como valor biológico de una calidad nutritiva limitada, como son los pastos, en todo ese proceso, al interior de la vaca, lo transforma en un producto como la leche de alto valor biológico. ¿Qué es un producto de alto valor biológico? Que tiene un equilibrio entre proteína, algo de carbohidratos y minerales, que normalmente el pasto no lo tiene. Por eso, con toda razón, recuerdo que hace algunos años un productor me decía, y con una pregunta que dentro de su limitado conocimiento me parece una pregunta muy profunda. Él me decía, profesor, yo no entiendo por qué la vaca se come un pasto de muy baja calidad nutritiva y de color verde y yo les traigo por la ubre un líquido blanco que es la leche con alto valor biológico, con altos contenidos de proteína, de grasa y de minerales. Esa es una pregunta muy profunda, porque ¿eso qué significa? Que al interior del animal están sucediendo una serie de fenómenos que transforman algo tosco, digámoslo así, en otro producto que sale por la ubre de la vaca con beneficios nutricionales muy importantes para el humano. Bueno, entonces la tendencia hoy en día, volviendo al tema del pasto, es que no es necesario tumbar los bosques, sino interactuar con ellos. Y ahí pueden estar también los animales. De hecho, los bosques tienen animales, tienen aves, tienen ciervos, tienen otro tipo de animales y pueden convivir con los bovinos. Entonces, las grandes áreas que se han deforestado en nuestro país, que no son poquitas, son más de 25.000 hectáreas, perdón, de más de 20 millones de hectáreas, porque actualmente el país tiene alrededor de 45 millones de hectáreas en pastoreo, todo Colombia. Y eso ha sufrido un proceso de deforestación. Hace muchos años atrás, todo el país estaba cubierto de bosques, pero han sido deforestados. Entonces, hoy en día, la ganadería del futuro va a girar, viene girando y está orientada a que pueden interactuar de una manera armónica, productiva, económica y ambientalmente los pastos normales, tradicionales, junto con los árboles o los arbustos. Y los árboles ofrecen beneficios ambientales y económicos muy importantes, que apenas ahora los estamos viendo. Ofrecen sombrío, como usted lo decía ahora, sombrío al ganado, porque el ganado cuando recibe el sol directo de los rayos solares en su cuerpo se calienta. Y cuando el animal se calienta mucho, tiene que ejercer una serie de funciones de liberarse de ese exceso de calor, porque ese exceso de calor en el cuerpo del animal hace que disminuya el consumo de pasto. Y si disminuye el consumo, pues gana menos peso, o sea, produce menos carne o produce menos leche. Entonces, el animal desarrolla un mecanismo interno de regular su temperatura corporal. Y para eso jadea o incluso se mete o se introduce en las fuentes de agua para que esa agua le enfríe su cuerpo. Y eso es pérdida de energía. Entonces, el sombrío es muy importante. Solo ahora le estamos valorando. Y los árboles ofrecen sombrío. Adicionalmente, otro tipo de arbustos ofrecen alimento a los animales, a los rumiantes, de alta calidad nutritiva, sobre todo altos en proteína. Es esa proteína, el animal la transforma en proteína que va a la carne, o sea, al músculo, o a la producción de leche. Son muchos los beneficios. Y, por último, los árboles también capturan el CO2 que está en el ambiente o el dióxido de carbono.
que es digamos así, el gas efecto invernadero que está causando el cambio climático con todas las variaciones del clima. Por ejemplo, este año es un año atípico. Prácticamente en el país este año no ha parado de llover, cuando antes teníamos definido que julio, agosto era una época de verano. La Mojana, al norte de Colombia, y en algunas zonas de aquí de Antioquia, del río San Jorge, están completamente inundadas. Esos son desajustes debido al cambio climático. El cambio climático es causado principalmente por el CO2 en exceso que circula en el ambiente. Pero tenemos digámoslo así, como una ventaja, que es toda la vegetación de color verde capta durante el proceso de fotosíntesis natural ese CO2 que está circulando en el ambiente, lo capta a través de una reacción química que se llama de fotosíntesis y entonces acumula ese carbono en las raíces, en el tallo y en las hojas de toda la vegetación, incluyendo los árboles, los arbustos, los cultivos, como el maíz, el trigo, etcétera, todos los frutales en general. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Profesor, en cuanto al cuidado del suelo, ¿qué se está haciendo en la ganadería sostenible? Porque este es uno de los aspectos que preocupa con el tema de la ganadería. Sí, señor. También ha habido, digamos, en parte por desconocimiento de mucho productor o de mucho ganadero, de las maneras más óptimas, correctas de manejar las pasturas, en la cual sobreutilizan muchos potreros porque los ocupan con mucho tiempo de ocupación de esos potreros con animales o porque el número de animales es muy alto para ese alimento que existe en el potrero. Entonces, tiene que haber una manera de regular eso. Cuando eso no se regula, entonces los potreros se van degradando. Los suelos que maneja la ganadería, muchos de ellos en zonas pendientes o de ladera, tienen procesos de degradación en el país. Y eso lo evidencia uno visualmente cuando observa áreas con cierta pendiente que tienen como una especie de terracetas o de caminos que van haciendo los animales, porque el animal no sube de manera directa la pendiente, sino que lo hace atravesándose y eso va creando compactación. Entonces se van creando como una especie de terracetas. Eso es un indicativo de degradación de suelo. Eso es muy común en zonas de pendiente, de ladera. Y por otro lado, otro indicador de degradación de los suelos o de los potreros por ganadería es cuando ya la capacidad de carga o el número de animales que puedo sostener por hectárea va siendo cada vez menor. O sea, si hace 5, 8 años tenía 2 animales por hectárea, hoy difícilmente puedo tener uno. Es un indicador de que a través del tiempo los suelos han perdido capacidad. Entonces, precisamente el silvopastoreo es una herramienta tecnológica que nos permite recuperar esos suelos y hacerlos más productivos y mejorar la productividad ganadera, como lo mencioné, aumentar la capacidad de carga, aumentar la ganancia de peso, la producción de leche de las vacas, con todos los beneficios ambientales que hemos mencionado. Bueno, hoy en día también hay una tendencia muy marcada, quiero ampliarme un poquito en eso, de lo que se conoce como ganadería regenerativa, que es una ganadería muy orientada a recuperar precisamente esa fertilidad de los suelos que se ha ido perdiendo a través de los años. ¿Y de qué manera lo hace? Con un manejo que implica tener grupos grandes de animales. Ya no son 20 o 30 animales, sino hasta 100, 150 animales
que entran a consumirse un potrero, pero en un periodo de tiempo muy corto. Diga usted un día o mediodía. Se comen todo el pasto, pero al mismo tiempo que los animales se comen todo el pasto de esa área, están depositando sobre la superficie del suelo muchas heces y mucha orina. Y esas heces y orina actúan como reciclaje. Entonces esas heces aportan materia orgánica al suelo. Entonces, como son tantos animales, hay muy buena cobertura de esas heces sobre el suelo que se van descomponiendo a través de microorganismos que hay en el suelo y van aportando materia orgánica al suelo, que aprovecha el pasto, va a crecer mucho mejor el pasto y por otro lado incrementa el carbono almacenado en el suelo. Entonces mire, la ganadería regenerativa manejada de esa manera como tiene dos beneficios importantes. Uno, recupero la fertilidad del suelo y dos, estoy fijando más carbono. Nosotros en un proyecto que hicimos hace poco en el departamento del Meta, logramos ilustrar eso. Cómo la ganadería regenerativa incrementa el carbono almacenado en el suelo. Por ese manejo de alta densidad de animales, es decir, una capacidad de carga alta, pero por periodos de tiempo cortos. Es lo que técnicamente se llama capacidad de carga instantánea alta, pero por periodos de ocupación cortos, horas, diría yo. Profesor Luis Alfonso, ¿cuál sería, antes de finalizar el programa, un caso de éxito que usted considere que puede ser ese modelo a seguir para Colombia en este tema de ganadería sostenible? Bueno, la sostenibilidad se puede llegar a obtener de diferentes maneras y a diferentes niveles, pero a mí me parece es precisamente esa mezcla, digámoslo así, de actividades técnicas que hoy en día ya se conocen. ¿A qué me refiero con eso? A que la ganadería sostenible, máxima diría yo, el tope se puede hacer con silvopastoreo. Con silvopastoreo en la cual puedo tener gramíneas, o sea, pastos que alimenten las vacas o los novillos, árboles y árboles maderables, árboles que produzcan captura de carbono a largo plazo, den sombrío a los animales. Y debajo de esos árboles maderables, que crecen altos a 20, 30 metros, puedo tener arbustos que son bajitos a metro, metro y medio, que el animal pueda ramonear o pueda comerse las hojas, porque aportan nutrientes y complementan el pasto que está sobre la superficie del suelo. Entonces mire que ya tenemos, digámoslo así, como 3 pisos. El piso de abajo sobre la superficie del suelo, que es el pasto, pero tenemos un segundo piso que es el arbusto, cuyo propósito es suministrarle suplemento o complemento alimenticio al animal, complemento del pasto que está sobre la superficie del suelo. Y el tercer piso es el árbol maderable. El árbol maderable va a crecer durante 15, 20 años y está suministrando sombrío, está reciclando nutrientes a través de la caída de hojas y ramas y está produciendo madera a largo plazo y capturando carbono. Mire todos los beneficios que ofrece eso. Bueno, pero entonces le adicionaría a ese silvopastoreo el manejo regenerativo que acabo de mencionar, que son intensidades de pastoreo altas por periodos de tiempo corto. O sea, manejar el sistema silvopastoril con ganadería regenerativa. A mí me parece que esa es la combinación, a mi modo de ver, ideal, para que la ganadería nuestra, colombiana, transite hacia su reconversión de una ganadería satanizada, poco productiva, a una ganadería más productiva, amigable con el ambiente, que la podemos resumir en una ganadería sostenible. Profesor Luis Alfonso Giraldo, la Universidad Nacional tiene, digamos, alguna página, alguna información que sea de fácil acceso a la comunidad en general que esté interesada en la ganadería sostenible? Como universidad no lo tenemos. Tenemos aquí en el departamento de Antioquia, como en muchos departamentos de Colombia, lo que se conoce como una mesa regional de ganadería sostenible. Bueno, voy a explicar un poco eso. Esas mesas surgieron por una iniciativa del Estado
de tener una mesa nacional de ganadería. Entonces se crearon 15 mesas regionales. En este momento en el país hay 15 mesas regionales en diferentes regiones del país. Entonces hay una en la costa Caribe, hay otra en la Orinoquía, hay otra en el Valle del Cauca, en los Santanderes, y aquí en Antioquia tenemos una. Esas mesas regionales están en proceso de implementar todo ese tipo de iniciativas. Una página web donde la gente pueda acceder a esta información allí con experiencias de los ganaderos. Nosotros estamos en ese proceso de formar esa página web, porque precisamente lo que usted dice es una necesidad, porque esta información técnica no se puede quedar en las universidades ni al interior de las secretarías de agricultura, no. El beneficiario de esto son los productores y a ellos les debe llegar toda esta información. Y una manera muy apropiada hoy en día de hacerlo es a través de redes sociales, de páginas web, o sea, facilidad en acceso a este tipo de información. Estamos en ese proceso y estimamos que en 2 o 3 meses, a más tardar, tenemos una página web al menos en la mesa regional con acceso directo de cualquier persona desde cualquier parte del país. Esa es la intención. Profesor Luis Alfonso Giraldo, para quien esté de pronto interesado en saber más de este tema, ¿alguna página, algún estudio, tesis, documento de investigación que usted recomiende? Sí, nosotros tenemos varias publicaciones y con todo gusto podemos enviarla a la persona que lo requiera. Voy a dar mi teléfono móvil, que me pueden llamar o escribir y los atiendo. Mi teléfono es 315-395-5090 y mi correo electrónico es mi apellido es Giraldo, entonces, y mi nombre es Luis Alfonso, entonces, Giral termina en D, o sea, el apellido Giraldo mío le quitan la O final, entonces termina en D, Giral, @unal.edu.co, que es el correo oficial de la Universidad Nacional de Colombia. A nuestro invitado, al profesor PhD Luis Alfonso Giraldo, profesor de la Universidad Nacional sede Medellín, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted siempre. Todos debemos trabajar para mitigar el cambio climático antes de que sea demasiado tarde para la humanidad. Por eso la ganadería sostenible debe ser una realidad. Nuestro oxígeno. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.